Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre las causas y consecuencias de la depresión, de la Gran Depresión, también conocida como la Gran Depresión o crisis de 1929. Entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles fueron las causas y las consecuencias de la Gran Depresión y qué es la depresión, ¿no? Entonces, bueno, dice que podemos señalar como el punto de partida la Gran Depresión del 29 de octubre de 1929. Por eso se le llama crisis del 29 o crisis del 29 de octubre y también es recordada como el martes negro. ¿Por qué recordada como el martes negro? Pues dicen que digamos que una de las causas y detonantes de esta crisis, pues que es una crisis financiera, se dio en Estados Unidos, causada por la caída de la bolsa de valores, ¿sí? Que se llamó la Wall Street, la bolsa de valores de Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial. Dice que durante este día la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca antes vistos, ¿sí? Aunque en los días previos las bolsas sufrieron momentos delicados, la caída del 20 de octubre propició que una sensación de pánico se extendiese rápidamente. Poco antes de que otro de esto ocurriera, los inversionistas de la Wall Street pensaban que se había iniciado una época dorada, ¿sí? En la cual los mercados continuarían durante mucho tiempo con un alto grado de estabilidad y nivel de precios elevados, pero no ocurrió así. Entonces dice que se le llama pues esta crisis porque obviamente fue una crisis financiera muy fuerte. En ese momento Estados Unidos le empezó a hacer créditos a Europa porque había pasado o había pasado por una guerra muy fuerte que era la Primera Guerra Mundial y Europa estaba sin dinero. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Prestarle dinero, pero sin darse cuenta que se había quedado como en un límite económico y digamos que colapsó esa bolsa de valores. Dice que la semana previa del martes negro, el mercado entró en una situación de inestabilidad que acabó con la sensación de euforia que se vivió hasta el momento. De tal forma, antes de los primeros síntomas los inversionistas comenzaron a retirarse del mercado. Y el lunes 28 el Dow Jones perdió el 13% y el martes 29 el volumen de transacciones fue el 16,4 millones de acciones como consecuencia de la brutal caída de precios. Sumó esto la caída de la jornada anterior, una nueva caída del 12%, lo que significaba que la bolsa perdiera alrededor de 14 millones de dólares. Desde ese momento, la bolsa entró en una espiral de caídas de la que costaría mucho tiempo salir, sumiendo el país en una grave recesión que contagiaría a muchos otros países. ¿Por qué contagió a otros países? Porque Estados Unidos es como una gran potencia donde yo les cuento que estaba prestando un dinero y Europa estaba pasando por una crisis financiera muy grande después de la Primera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos le hizo un préstamo a Europa para poderse recomponer de esa crisis que venía, pero no ocurrió así. Básicamente hubo una caída financiera muy grande en Estados Unidos y por eso se habla que hubo una gran depresión económica. ¿Cuál fue la característica de esta gran depresión? Dice, si bien se produjo desde la caída de la bolsa de Nueva York, Estados Unidos se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. En Estados Unidos duró 4 años, sin embargo sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta 1940, entonces hubo una crisis muy fuerte, mucha gente invirtió en la bolsa de valores y mucha gente también tomó represalias para ese día, hubo una crisis bastante fuerte, también por eso se llama la depresión, mucha gente entró en depresión porque ya no tenía dinero, no tenían que invertir y fue digamos una crisis muy fuerte. También la gente que invirtió en la bolsa de valores, casi invirtió todo lo que había ahorrado en su vida, pues obviamente se enloqueció, una crisis también social, política, económica, también mucha gente pensó y se quitó la vida, entonces digamos que hubo una dificultad económica y social muy fuerte en ese periodo. Entonces por eso habla de que hubo dificultades económicas sociales en todas las regiones del mundo y en este caso en Estados Unidos. El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época para la economía, por lo tanto se le conoce como la Gran Depresión o la burbuja financiera.
¿Cuál fue la causa de la Gran Depresión? Dice, las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, lo que les comento, la cual trajo consecuencias económicas principalmente para Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e inflación. Y luego de la guerra el mapa económico mundial cambió y hubo un impulso económico e industrial en países no participantes, tal como Estados Unidos y Japón, que fueron los que le prestaron el dinero a Europa y pues hubo esta depresión, ¿ya? Dice que el crecimiento acelerado de los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación en su economía. Así, su uso excesivo del crédito, burbuja especulativa, condujo a la caída de bolsa de Nueva York. O sea, Estados Unidos se confió de que tenía todo el proceso del poder económico para ayudar a estas grandes potencias europeas después de haber pasado de una Primera Guerra Mundial, pero no fue así. Quiero mostrarles de pronto un mapa conceptual que plantea un poco cómo fue la Gran Depresión. Dice que la Gran Depresión primero fue una acumulación de mercancías, una super o sobreproducción, ¿sí? Los Estados Unidos se confiaron que tenían todo el recurso económico, pero después de eso hubo un descenso de precios, o sea, bajaron los precios y generó una ruina al campesinado, generó una cierre de fábricas, también generó un descenso del consumo. Muchos pensaban que cuando iba a haber fábrica un aumento de empleo, pero no fue así, fue un descenso del consumo y hubo una invención del gobierno para paliar la crisis, que se llamó el New Deal o Nuevo Día, pero digamos que fue como una estrategia para saber, digamos Estados Unidos creó estrategias para decir, tenemos que hacer algo porque si no vamos a colapsar económicamente. Entonces, a partir de ahí hubieron programas de recuperación industrial, hubo aportes en la agricultura, en obras públicas, en control bancario, y a partir de ahí fue que muchos bancos empezaron a tener estrategias para que no ocurriera una depresión como la que hubo en 1929. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis? Dice que las consecuencias fueron el desastre económico, como lo planteamos anteriormente, como quiebra bancaria y cierre de muchas empresas. Desde el punto de vista social y humano, aumento del paro, la indigencia y la delincuencia. Desde el punto de vista político, los partidos de corte autoritario crecieron y desde el punto de vista intelectual se creó una generación de intelectuales artistas con una visión pesimista de la vida. Muchos decían, bueno, muchos intelectuales decían vamos a invertir, pero también como hubo aumento y generación de intelectuales artistas pesimistas, también hubieron economistas muy fuertes para decir no queremos volver a pasar por esta crisis y por eso hubieron muchos estudiosos económicos para pensarse en cómo prevenir estas crisis económicas. Los gobiernos intentan atajar los efectos de la crisis y Estados Unidos, con la política del presidente Roosevelt, denominada New Deal, se pretende la subida de precios y salarios para reactivar el consumo. Entonces se crean estrategias importantes para prevenir estas crisis en unos próximos futuros y que no vuelva a pasar esta crisis que ocurrió en Estados Unidos y que extendió al mundo. Bueno, no siendo más, espero que hayamos entendido un poco la crisis de 1929 y la Gran Depresión. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.